La hiperinflación normativa del Estado está obstaculizando el proceso de destrucción creadora dentro de la economía española y por tanto nos está condenando al estancamiento y a la mediocridad. Veámoslo. Una de las principales lecciones que puede desprenderse del Premio Nobel de Economía de este año 2025 es que si bien el progreso económico va de la mano del cambio tecnológico, este cambio tecnológico también genera perdedores que pueden terminar coaligándose para, a través de la regulación estatal, entorpecer, obstaculizar o prohibir el avance y la difusión de ese cambio tecnológico, que es la base de la prosperidad generalizada. De ahí que las sobreregulaciones maten la economía, porque no permiten que se desarrolle el proceso de destrucción creadora que caracteriza al capitalismo al reengrasar continuamente la rueda de la innovación. Y España, desde luego, no es ajena a estas malas artes de los lobbies bien organizados para tratar de matar la innovación que les disputa su cuota de mercado a través de la regulación estatal promovida por políticos bien avenidos con esos lobbies. Mencionemos únicamente 4 ejemplos de los muchísimos que existen en esta materia. Primero, la hiperregulación del comercio de alimentos. Solo en el año 2024 se aprobaron 1.253 normas que afectan, que regulan, que añaden costes, en muchas ocasiones desproporcionados e injustificados, sobre el comercio de alimentos. Cambios normativos que provienen del ámbito municipal, del ámbito autonómico, del ámbito estatal y desde luego también del ámbito comunitario europeo. Estamos hablando de una media de 3,4 normas nuevas cada día que modifican los términos de organización del comercio de alimentos. En la medida en que el cumplimiento normativo supone costes adicionales para las empresas del sector, esas mayores normas y esa incertidumbre regulatoria de no saber cuáles van a ser las reglas que van a regular tu actividad en el día de mañana, lo que hace es estrechar el margen de beneficios de esta industria y hasta cierto punto, en la medida en que las empresas del ramo tengan cierta capacidad para hacerlo, incrementar los precios que pagan los consumidores finales. Por tanto, esta hiperinflación normativa en el comercio de los alimentos reduce la inversión y la reinversión dentro de este sector y encarece los productos distribuidos por estos comercios hacia los consumidores finales. En segundo lugar, toda la persecución a las plataformas de economía colaborativa en España. Las VTC, por ejemplo, han sufrido limitaciones arbitrarias, como la ratio 1:30 en el área metropolitana de Barcelona, que incluso los tribunales europeos han puesto en cuestión por injustificadas. De hecho, incluso actividades tan aparentemente inocuas, como puede ser alquilar una plaza de garaje de manera temporal a través de estas plataformas de economía colaborativa, se ha topado con el muro normativo del Estado. Hay ayuntamientos que les reclaman a los particulares que quieren alquilar por horas sus plazas de garaje una licencia de actividad. No solo eso, someten a esta modalidad de alquiler temporal de una plaza de garaje privada a las mismas regulaciones, a los mismos requisitos que un parking profesional de carácter comercial. Vamos, que alquilar la plaza de garaje que yo tenga es, para muchos ayuntamientos de España, exactamente lo mismo que montar un parking comercial. Y por tanto, las mismas obligaciones que tiene el segundo ha de tener el primero. Aunque, por supuesto, ninguna persecución de la economía colaborativa, como la que se ha llevado a cabo y se sigue llevando a cabo en contra de los pisos turísticos. La penúltima ocurrencia en esta materia ha sido crear un registro único de viviendas turísticas. Supuestamente el objetivo de esta medida era aumentar la transparencia en un mercado donde la propiedad y por tanto los anuncios están enormemente atomizados. Pero en la práctica, para lo que ha servido, para lo que ha utilizado el gobierno este registro único, es para ordenar la retirada de más de 50.000 anuncios de viviendas de uso turístico en España. Es decir, lo que en principio era una medida puramente formal,
regístrese usted aquí, se ha terminado convirtiendo en una medida punitiva en contra de los pisos turísticos. El objetivo, supuestamente, del gobierno es que si estos más de 50.000 pisos turísticos no se pueden anunciar en las principales plataformas del sector, entonces esos 50.000 pisos turísticos se reconvertirán en pisos de alquiler residencial a largo plazo. Algo que es bastante dudoso que termine sucediendo. Primero, porque este mismo gobierno ya se ha cargado regulatoriamente el mercado del alquiler residencial a largo plazo. Con lo cual, dada la enorme inseguridad jurídica, cuando no directamente controles de precios que existen en este sector, es muy dudoso que los propietarios de pisos turísticos vayan a volcarlos al alquiler residencial a largo plazo. En segundo lugar, porque una cosa es que el gobierno prohíba a los propietarios de estos pisos turísticos anunciarlos en las principales plataformas, y otra muy distinta, que las autonomías y los ayuntamientos, que son las administraciones sobre las que recae la competencia sancionatoria en esta materia, ordenen el cese de su actividad como pisos turísticos. Es decir, que el gobierno central lo que está haciendo en realidad es poner palos en la rueda de la actividad de los pisos turísticos, pero ni siquiera les está prohibiendo que sigan desarrollando su actividad. Y en tercer lugar, porque gran parte de estos más de 50.000 pisos turísticos son pisos turísticos de uso mixto. Muchos de ellos son segundas residencias que utilizan sus propietarios durante algunos meses del año, pero que justamente porque otros meses del año no los utilizan ellos, los sacan temporalmente en modalidad de alquiler turístico. Si tú pretendes que una vivienda, que en realidad es una segunda residencia, se transforme en un alquiler residencial de largo plazo, mínimo 5 años de duración, pues mucha suerte con ello, porque en la mayoría de los casos no va a funcionar. Es decir, que ni tendrás más oferta de alquiler residencial a largo plazo, ni tampoco tendrás esas plazas turísticas que sirven para dinamizar la economía local, el sector turístico local, durante esos periodos en los que se están alquilando turísticamente. En tercer lugar, los obstáculos administrativos al despliegue de infraestructuras que sirven de soporte al 5G. Diversos ayuntamientos de España han exigido que el tendido de fibra sea exclusivamente subterráneo, prohibiendo en consecuencia el despliegue aéreo o en fachada de este tendido de fibra. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia ya ha calificado de desproporcionadas y de contrarias a la unidad de mercado estas exigencias, porque lo único que hace es incrementar los costes de la instalación del tendido de fibra y sobre todo retrasar su despliegue. Con lo cual, el efecto último de todo este intervencionismo estatal es retardar el acceso efectivo a los servicios digitales avanzados que proporciona el 5G a todos los residentes en estos municipios de España. Y en cuarto lugar, también podemos mencionar la difusión del coche eléctrico. Por un lado, tenemos a una parte muy importante del Estado que, a modo de política industrial, está obsesionada con promover la implantación, la generalización, el uso cada vez más extendido del coche eléctrico. Pero al mismo tiempo, ese Estado que por razones de política industrial quiere promover el coche eléctrico, ese mismo Estado, a través de su burocracia, de su exceso de burocracia, de su excesiva carga regulatoria, está frenando su difusión. Y es que para que más usuarios se planteen adquirir un coche eléctrico, obviamente tiene que existir una amplia red de estaciones de recarga. Y el problema no es que no haya empresarios dispuestos a invertir en estaciones de recarga, sino que de facto la burocracia estatal, la hiperregulación del Estado, se lo dificulta enormemente. En términos promedio, la instalación de una estación de recarga en España tarda entre 10 meses y 3 años, debido a todas las autorizaciones de obra, de acceso y conexión, de señalización, de medio ambiente o de urbanismo que necesitan las empresas del ramo para ponerse manos a la obra e instalar estas estaciones de recarga. Y por desgracia podríamos seguir enumerando muy diversas normativas que lo único que están haciendo es estrangular la actividad económica en España. Proteger a los incumbentes de las innovaciones
para que estos incumbentes no deban adaptarse a las nuevas modalidades más eficientes, más productivas de generación de riqueza, manteniendo en consecuencia la productividad de España anquilosada. Si nuestro país aspira a incrementar la prosperidad de sus ciudadanos en el largo plazo, tiene que apostar de manera mucho más decidida por la libertad económica, que en esta materia se traduce en una desregulación masiva de esa actividad económica. Porque la libertad económica no es solo una exigencia moral, es también una condición necesaria para el progreso material. Las economías necesitan reglas claras, sencillas, poco intrusivas y muy estables que posibiliten atraer y retener talento empresarial y profesional, así como capital, financiación. Solo así los ciudadanos dentro de una economía emprenderán, invertirán, competirán por sacar adelante los sectores que mayor riqueza generan en cada momento, en lugar de consolidar los que más riqueza parasitan a todos los demás. Si la productividad y por tanto los salarios llevan 3 décadas estancados en España, en buena medida es por todo este armazón normativo, por toda esta diarrea legislativa, que lo único que hace es castigar al que genera riqueza y recompensar al que la parasita o la destruye.